de aula, del espacio donde están dentro del instituto, y 4 horas los hacemos en terreno, en primer año. O sea que 4 horas durante la semana, y de acuerdo al grupo de alumnos que tengamos, van a distintas unidades dentro del Radio Capital. Lo que nos permite a nosotros trabajar de manera teórica algunos aspectos en esas 2 horas, y ya en la unidad penitenciaria poder trabajar en distintos sectores de acuerdo a cómo se elabora todo el cronograma de prácticas. En relación a esta situación, ¿sí?, nosotros con primer año, por ejemplo, iniciamos, después ya de incorporados, visitas a distintas unidades de régimen cerrado. Nuestra ley de ejecución penal establece unidades de régimen cerrado, abierto, semiabierto y en sus distintas modalidades. Entonces, prácticamente una vez incorporado y después del curso de ingreso, el alumno de primer año tiene una visita general para tomar contacto con la unidad penitenciaria, normalmente en sectores específicos como la seguridad interna o la seguridad externa, como la mayoría de ustedes lo tiene. Nosotros lo tenemos en ese sentido también, ya con las modificaciones que estamos teniendo. Y en relación a eso, después de esas visitas, que tratamos de hacerlo siempre mínimamente como 2 visitas a distintas unidades por grupos reducidos para no complicar obviamente a la unidad. Hoy, como les decía mi compañero, tenemos casi 330 cadetes en cada año, entonces son grupos por comisiones que nos vamos organizando para que puedan llegar a cumplimentar. Una vez realizadas las visitas, que tienen un panorama general y complementando con toda la parte teórica, ¿sí?, de las distintas materias del diseño, ya finalizando el primer cuatrimestre e iniciando el segundo, los cadetes de primer año ya van a ese encuentro semanal designado en una unidad y designados en un área específica de esa unidad, ¿sí? Entonces van a ir rotando semanalmente en los distintos sectores. Nosotros acá, como para que tengan referencia, para primer año nosotros utilizamos unidades de régimen semiabierto o abierto, que son estas unidades que la ven acá. Las alcaldías departamentales también las utilizamos como lugar de práctica. Las alcaldías departamentales en nuestra provincia son aquellos que reemplazan en su momento a las comisarías. Directamente el detenido pasa a la órbita del servicio penitenciario siendo alojado en una alcaldía departamental. La práctica profesional en la parte teórica la trabajamos a través de estos 3 ejes: la seguridad penitenciaria, la asistencia y tratamiento y el procedimiento administrativo penitenciario. Entonces nos permite, ¿sí?, ir viendo y complementando con todas las materias del diseño curricular, trabajar en aspectos que sean específicamente prácticos, ¿sí?, que, como hoy nombraban nuestros compañeros, si tiene que hacer un informe, ese es el momento donde tiene que hacer un informe o donde tiene que empezar a iniciar una actuación administrativa, etcétera. Si hablamos del área de procedimiento administrativo. Si hablamos del área de seguridad, es el momento donde a través de ese espacio, sumado al taller de capacitación operativa, si hablamos del aspecto de seguridad, es donde tiene que ahí aprender a utilizar el medio de sujeción o utilizar un elemento de seguridad, ¿sí? A partir de ahí, ese es el espacio que le brindamos para que la práctica sea mucha más. En asistencia y tratamiento se trabaja con entrevistas también para que se empieza a trabajar ya acerca de distintos programas o proyectos dentro de la parte asistencial o tratamental. En segundo año la práctica se intensifica, ¿sí? Le sumamos más carga horaria y ya el cadete concurre 8 horas semanales en 2 veces, ¿sí? O va un lunes o un miércoles, o un fin de semana. A veces, de acuerdo al cronograma, puede ir entre semana o fines de semana. Por ejemplo, si va los fines de semana puede ver el desarrollo de la visita, la requisa o alguna actividad que se desarrolle en las unidades. Las unidades de régimen cerrado en el Radio Capital son las unidades, la 1 de Olmos, 9 de La Plata, las cárceles de mujeres, ¿sí?, la unidad 45 de Melchor Romero. Entonces, el cadete de segundo año también aplica la misma modalidad, pero de manera más intensiva. Y, por ejemplo, cuando la unidad tiene alguna actividad relevante, también coordina a través de los referentes de las prácticas y los profesores de prácticas profesionales para que los alumnos concurran y puedan participar de algún evento dentro de la unidad penitenciaria. 3 roles importantes y fundamentales en esta coordinación. El profesor de la práctica profesional, que es la materia que está contemplada dentro del diseño,
El oficial tutor, nosotros tenemos el oficial tutor que tiene que ver más con la parte académica y después la figura del instructor para los más específico, ceremonial o la parte más operativa, y el referente en la unidad penitenciaria, ¿sí? Aquel agente que es designado por el director de la unidad para que ese sea nuestro nexo y que coordine junto con el profesor de la práctica y el oficial tutor en las visitas, en las prácticas in situ, toda la actividad a través de un cronograma que lo hacemos de manera mensual. Los contenidos en la práctica profesional también en segundo año van a través de estos tres ejes, ¿sí? Ya vamos en segundo año en aspectos mucho más finos para directamente la aplicación de la misma sea la adecuada. En referencia a eso, para ir cerrando la práctica profesional en este sentido, nos ha facilitado mucho el contacto del cadete con la realidad, con el trabajo en la unidad penitenciaria, pero fundamentalmente más allá de estas idas y vueltas que hemos tenido durante este tiempo, es fundamental en el rol entre estos tres actores, el referente de la unidad, el oficial y el profesor de la práctica profesional. Entonces, el cadete va a la unidad, va a un sector determinado, va rotando, va viendo, va trabajando de manera teórica, va complementando con todas las materias que tiene durante la cursada y entonces el cadete cursa a la mañana y a la tarde, por ejemplo, va a la unidad. Esta dinámica del instituto, que hoy, como les decía, la tuvimos que adecuar en ese sentido. Entonces complementamos lo que es la práctica profesional en ese espacio en el instituto con el taller de capacitación operativa, donde también se trabajan los juegos de roles y demás, para que nuestro oficial, terminados los 2 años, pueda tener las herramientas necesarias. Hasta ahora ha dado un resultado más que interesante, ¿sí? Implica obviamente el trasladarse continuamente al cadete, porque va a cursar, va a la unidad y demás, pero es un trabajo que debe ser siempre acompañado. Entonces, a través de eso nosotros tenemos que organizar a través de las comisiones, de las unidades penitenciarias que están disponibles, porque tampoco podemos llegar a una unidad penitenciaria con 30 o 40 alumnos, ¿sí? Y a partir de ahí en grupos reducidos se va trabajando todo lo que refiere a esta práctica. Así que el panorama general de aspectos de nuestra situación actual. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. Bueno. ¿Le gustaría hacer algún tipo de consulta? Sí, ¿cómo es la evaluación en estas prácticas profesionales? Sí. Bueno. Bien, la evaluación en la práctica profesional, el que lleva la posta ahí es el profesor de práctica profesional. En el diseño tiene que elaborar un programa, en el programa se le solicita, hay cuestiones que ya la tiene que cumplimentar específicamente, por ejemplo, el alumno, que es dar cumplimiento a la cantidad de horas establecidas para la práctica. Eso es un requisito fundamental, ¿sí? Después se hace una planilla de evaluación en relación a los distintos sectores donde el alumno puede ir a la unidad, y por eso que es importante el contacto con el referente de la unidad, el mismo profesor de práctica y el oficial tutor, para evaluar cómo fue el desempeño de ese alumno en un sector determinado. Entonces, es un trabajo de seguimiento bastante interesante e importante porque implica saber y utilizar esos espacios, por ejemplo, en la parte ya áulica, del ida y vuelta. A veces también nos llevamos casos en los cuales tenemos que tener algún tipo de entrevista más personalizada, porque podemos detectar casos que bien nombraban los compañeros del Servicio Penitenciario Federal, casos en los cuales estuvo en la Guardia de Seguridad Exterior y pasó esto. O ya hemos tenido casos, por ejemplo, de hasta situaciones complicadas con toma de rehenes, donde los cadetes, estando en la práctica, han observado y, bueno, tuvieron una cierta reacción, algunos de bien, otros de mala manera, entonces también intervención al equipo interdisciplinario. Pero volviendo al tema de la evaluación, tiene que ver con eso. Primero, el cumplimiento de todo lo que refiere a los contenidos, esto que les nombraba de la materia práctica profesional, el cumplimiento de las horas necesarias para que acredite que ha cumplido con todas las... Eso se lleva también un control a través de una libreta, que lo firma cada referente en cada área, va el cadete, si va acompañado, el referente va a la Guardia de Seguridad Exterior, el jefe de la Guardia o a quien lo reemplace, acredita que estuvo desde las 8 de la mañana a las 12 horas del mediodía cumpliendo esa función ahí.
Y después es muy importante también, y nosotros con el contacto que tenemos con las unidades, es hacer el seguimiento a través de otros actores. O sea, saber de que el encargado de turno, el jefe de visitas, el jefe de registros de internos, lo tuvo al cadete y nos puede dar un panorama, a ver cómo se desempeñó cuando le diste que haga esta tarea. Bien. Entonces, por eso es fundamental esos tres actores que estén muy comunicados, ¿sí? Y con el resto también de la unidad, porque eso nos favorece ver las aptitudes, las actitudes de cada uno de los alumnos que van en las distintas prácticas. Con respecto a ese mismo tema que tiene que ver con el tema de evaluaciones, ¿había alguien que había levantado por allá? No. Bien, ahí le acerco. ¿Cómo estructuran el sistema de evaluación? Porque me decís que tenés alrededor de más de 600 alumnos donde vas a tener que evaluarlos de esta manera, donde hay bastante interacción con las distintas áreas que participan. ¿Cómo estructurás para poder decir, bueno, la calificación final o el sistema cómo sería? Dentro de la práctica profesional hay una calificación final, que el responsable de eso va a ser el profesor de la práctica profesional, que lleva todo el control. Por eso es que en el diseño actual hay el mismo diseño establece esta relación entre el oficial tutor y el profesor de práctica para coordinar desde el día que inicia la práctica hasta que el día finaliza y toda la rotación que pueda llegar a hacer el alumno dentro de la unidad penitenciaria. Pero la calificación final es de la materia práctica profesional. El taller de capacitación operativa también refiere a una calificación que va en conjunto con la práctica profesional. ¿Y es cualitativa y cuantitativa? Exactamente. Bien. Entonces, ahí podemos evaluar distintos aspectos que nos permiten ver. ¿Tenés esas grillas de calificación? Sí, lo podemos facilitar Perfecto. después. Sí. Listo. Bien. ¿Le llevo? Sí, buenos días. Buen día. Mi pregunta era respecto de las condiciones de ingreso y los requisitos que tienen que acreditar los aspirantes, ya sea para la escuela de personal superior como para la carrera de suboficiales. En la carrera de oficiales, que es la escuela donde nosotros cumplimos funciones, el requisito, bueno, en principio la edad de 17 años a 24 años, ¿sí? No poseer antecedentes penales, ¿sí? Tener el secundario completo, eso también es una de las condiciones, y después los exámenes son, nosotros normalmente ahora tenemos previsto para el ingreso 2017 hacer los exámenes en febrero. Los exámenes consisten en un examen de conocimientos generales, que establecemos los temas, los contenidos que deben estudiar para ser evaluados, un examen de aptitud física, que también en nuestras planillas de inscripción se describen qué tipo de aptitud física y qué tipo de ejercicios deben realizar, un examen médico, obviamente fundamental, al principio con distintos estudios que hemos solicitado. Como para que tengan referencia, por ejemplo, este año hemos incorporado un estudio médico, la espirometría. Resulta que nosotros tenemos casos en relación a problemas de asma severos que no eran detectados quizá por otros estudios. Entonces, la parte médica nosotros nos ha sugerido y hemos incorporado ese estudio. Después, electroencefalograma, placas, análisis, etc. Y después lo que es la evaluación a través psicológica, de distintos test, que después culminan con una entrevista general al postulante. Nosotros dividimos para el año que viene ingresos de varones por un lado, ingresos de mujeres por el otro, ya que después la jefatura determina el cupo que podría ingresar. En cuanto al personal subalterno, preguntaba también. En cuanto al personal, le dejo al... Tenemos un estatuto que es nuestra ley de personal. La primera parte de ella establece los requisitos son tener menos de 35 años, ser argentino. Hay un caso puntual donde asesoría autorizó el ingreso de un país hermano de otro habitante, no tener antecedentes, buena conducta y los demás son los mismos requisitos que para ingresar a la escuela de cadetes. Eso en cuanto a los requisitos de admisión.
Estamos en un proceso de rediseño en cuanto a la formación integral del personal subalterno, que la idea es que los cursos de ingreso duren un año. Hoy por hoy tienen 2 meses de formación y 4 meses de capacitación, pero eso no alcanza, así que el diseño, el desafío para el año que viene es poner en marcha la nueva forma de ingreso de nuestro personal subalterno. ¿Cómo le va? Buen día. 3 preguntas eran. Uno, si tienen lugar para espacio virtual en la Tecnicatura, materias con contenidos virtuales. La otra es dónde realizan las prácticas las personas, si es en el mismo establecimiento que cumplen funciones, si es que están cumpliendo funciones o son desafectados. Y la tercera, a raíz de lo que decía el director, es si las personas son nombradas antes de iniciar la carrera de ingreso al servicio penitenciario, si ya contaba con un sueldo, digo, como para tener en cuenta los meses en prolongar la formación. Esas 3 preguntas. Arranquemos por la primera. Independientemente de lo que le decía Magno recién, las prácticas se hacen en lugares de extraña jurisdicción a la escuela de cadetes. Son lugares in situ en las unidades penitenciarias. Independientemente, como medida propia, este año propusimos, y también tiene que ver en cuestiones de este tipo, en reuniones, pudimos observar que otras instituciones hermanas tenían talleres, aulas muy parecidas a las tuyas, a los efectos de realizar las prácticas profesionalizantes. Estos se llaman aulas talleres. Las aulas talleres van a ser espacios muy parecidos a los que vos explicabas, Mario, donde los cadetes van a poder realizar prácticas muy ligadas a la realidad para que sepan lo que es el contexto de la actividad profesional propia. Eso dentro del instituto. Fuera del instituto, en las unidades. Respecto de la tercera pregunta, porque la segunda no me quedó en claro, la tercera, los nombramientos se piden una vez alcanzado y aprobado las exigencias. El nombramiento de oficial. Respecto del de cadete, nuestros alumnos reciben una beca que el Superior Gobierno de la Provincia de Buenos Aires los ayuda a los efectos de poder afrontar su carrera. Con eso lo que nos permite es exigirle algunas cuestiones que por ahí en otra tecnicatura, donde el Estado no hace un aporte dinerario, no se ve en claro, pero en este caso sí. Repetime la segunda, Nicolás, por favor. La segunda era si había espacio dentro de la currícula para materias, por ejemplo, que el contenido sea dictado por plataformas virtuales, o las materias son todas en lugar, son de cursado presencial. Hay un espacio curricular, sí, una materia que es informática y nuevas tecnologías, donde trabajan todos los sistemas informáticos con lo que se va a encontrar el oficial una vez que trabaje, ¿no?, en la cárcel, como el legajo virtual de internos que nosotros tenemos instalado en la provincia de Buenos Aires, como el sistema de recursos humanos del personal, y también lo que hay es un campus virtual donde pueden subir materiales los docentes, donde se pueden hacer alguna que otra conferencia. Nosotros en este ciclo de conferencias que hemos tenido hemos utilizado el sistema de videoconferencias, pues como hoy comentábamos también, lo que tenemos es descentralizada la formación. Nosotros tenemos 13 sedes descentralizadas, además de la que tenemos nosotros en La Plata. Entonces es muy difícil a veces garantizar que le lleguen los mismos contenidos al de La Plata del que está en Bahía Blanca, que está casi a 800 kilómetros. Y la verdad es que los recursos tecnológicos nos han facilitado bastante. En esto de lo académico y lo curricular, la videoconferencia nos permite que si viene alguien, por ejemplo, vino Fabián Salvioli, que es el representante de Argentina, ¿no?, de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, bueno, que le llegue también al cadete que está cursando en Bahía Blanca, en San Nicolás, Mar del Plata, en Pigüé, ¿no?, lugares que por ahí lo podemos hacer venir una vez al año nosotros. Entonces, bueno, ¿cómo llegamos ahí? A través de la videoconferencia, a través de ese campus virtual, ¿sí? Estamos pensando nosotros incorporar otras cosas. Tenemos un aula taller con cámaras, se está ahora construyendo, trajimos algunas imágenes donde se simula ahí un pabellón con celdas, donde va a tener una pasarela para que observen todos los alumnos, generar una situación real o casi real
de toma de rehenes, de intervención, de extraer algún interno. No sé, eso es lo que por ahí está pensado en términos virtuales. No sé si eso es lo que quería saber, Nicolás. Bueno. Sí, yo quería hacer una consulta. Respecto del personal profesional, refiriéndonos a psicólogos, abogados, ¿pasan por la capacitación o tienen un ingreso distinto? Sí, el ingreso es distinto. Nuestro estatuto prevé, casualmente es lo que voy a exponer mañana. A mí me preocupa, y lo hemos charlado con Sergio, el tema de la formación, que es lo que estamos desarrollando, pero créanme que me preocupa, y en serio, mañana se lo voy a explicar, que es la capacitación de nuestra gente. En cuanto a la formación de los profesionales, ingresan con la jerarquía de subalcaide, viene a ser la segunda jerarquía que tienen cada uno de ustedes en su institución, y después a lo largo de su carrera reciben 2 capacitaciones. Hoy todo eso está plasmado en el artículo 121 de un decreto viejo del año 81, el decreto 342, donde la idea fue reformulado hace una semana, donde propusimos capacitar por ley, de acuerdo a lo que vos estás preguntando, ya es perfeccionamiento más que capacitación, donde hicimos un bosquejo, pero a lo largo de la finalización del mismo, miramos y la cantidad de horas que vos capacitabas a un profesional durante 30 años era muy poca. O sea, foja cero, lo dejamos como está, la idea sería volver a capacitar a los profesionales por jerarquía. Cuando hablamos de la capacitación de los profesionales, no hablamos de capacitar en los títulos de grado que obtengan, no, eso se tiene que entender. Capacitar a los profesionales en las ciencias penitenciarias a la hora de ejercer sus tareas. A ver, lo voy a decir más simple. Un título de grado, un psicólogo, yo no quiero que sea mejor psicólogo, yo quiero que me ayude en la ejecución de la pena. Hoy hablaba con el señor subdirector general de este querido servicio penitenciario de Mendoza, y créanme que lo que logró Nicolás en juntarnos, de todo lo que pudimos ver hasta ahora, es identidad. Estamos hablando de identidad penitenciaria, estamos volviendo a querer lograr tener nuestra identidad como institución. Nosotros somos penitenciarios. Nuestra tarea es propia, es tratar y asistir al interno, así como lo dijo el ministro de Seguridad hoy. Nuestro trabajo, nuestra tarea, nuestro desafío es la reinserción social. Es asistirlo, tratarlo. En ese sentido, cuando más profesionales seamos, mejor va a ser nuestra tarea y vamos a tener una sociedad más justa. Por eso me parece que tenemos uno de los trabajos más difíciles que la sociedad le puede encomendar a un funcionario. ¿Me dejas agregar algo, Franco? Ya, 2 minutos. Sí, sí, sí. Sobre todo porque había prometido decir algo que no dije, más allá de que mañana puedo desarrollarlo, ¿no? Esta cuestión de la identidad institucional, yo creo que es una de las cosas que hay que manejarla con muchísimo cuidado, desde la formación, desde la capacitación, de charlas con los equipos de trabajo, desde el comienzo hasta el final de la carrera. Puntualmente, ¿por qué digo esto? Porque a veces el exceso de identificación institucional nos puede llevar por malos caminos. Tanto convertir a una persona en que se quede con el aspecto más superfluo de una institución, o simplemente la adoración de cierta simbología que no hace a la finalidad institucional. Me he cansado de ver gente que tiene ese derrotero, que si vos le preguntás cuál es la misión verdadera que tiene que cumplir dentro del marco institucional, tal vez hace agua. Hace más de 20 años atrás pregunté en un curso mientras daba clases en la escuela de cadetes, ¿para qué los formaban? La respuesta mayoritaria y muy consensuada, lamentablemente para mí, fue: nos enseñan a mandar. Y yo dije, todavía no se recibieron de oficiales, tienen muchos más jefes que subalternos, sin embargo, ya estaban pensando que salían y tenían ejércitos a disposición para darle órdenes. Si replicamos ese sentido de liderazgo, ese sentido de conducción, me parece que nos estamos equivocando. ¿Por qué digo esto? Porque si lo que pretendemos es conformar equipos de trabajo, una conducción democrática, vos ya estás dando por sentado que tenés falencias y que no podés hacer todo solo.
Si no, no conformarías trabajo. No harías equipos. No tendrías gente a cargo. Si total, yo puedo hacer todo. Entonces, del mismo momento en que yo tengo que conformar un equipo de trabajo para cumplir y aspirar a determinadas metas, es porque estoy reconociendo mis carencias y mis falencias. Yo podría aportar. Ahora, si yo me voy a creer que porque soy líder, que porque soy jefe, que porque tengo un mal interpretado resabio marcial de tiempos inmemoriales, heredado por los siglos de los siglos, lo único que vamos a generar es que yo desconfíe de aquel que opine. ¿Cómo voy a aceptar una opinión de otro si el que sabe soy yo? Si yo entré antes que vos a la escuela de cadetes. Con mi trayectoria, mi experiencia, mi conocimiento, ¿quién me va a decir algo? Me parece que es una de las cosas que más tenemos que trabajar y que tiene que ser uno de los ejes de la formación. Y no digo solamente que tiene que pasar por una materia, sino que tiene que ser bastante consensuado y en todos los niveles, a todo nivel institucional. ¿Cómo vamos a pretender que una persona escuche a otros y se enriquezca con la opinión del otro si se cree superior al otro? Difícil, ¿no? Mucho menos vamos a ayudar a una persona que cometió un delito, porque si queremos que esa persona no merece nada, obviamente no vamos a cumplir jamás el fin último de la institución, que es intentar recuperarlo. Pues si yo me creo superior y creo que elegí bien y considero que el otro eligió mal, bueno, yo creo que nos hemos equivocado de carrera probablemente. Entonces, creo que hay que empezar a desmitificar este sentido hueco, simbólico, negativo de mi perspectiva.